sin resolver, sin tomarse en cuenta, y pues ya aquí podamos saber qué es lo que puede pasar, que tengamos evidencia también de que pues no va a haber ninguna situación que te pueda afectar, pero en el caso de las asistencias, pues no, ya sabes, aquí estoy checando las asistencias, entonces pues si veo quién ingresa y pues como contigo, pues ya he visto que han existido esos problemas de conexión, que pues no solamente contigo, en estas clases también he visto mucho que a muchos de los compañeros también lo está sacando la conexión, a mí inclusive pues ya ven que son entre 3 y 5 veces que me saca durante la clase de repente, entonces por eso. Perfecto, profe. Bueno, pues muchísimas gracias. No hay de qué, Oscar. ¿Cómo te gusta que te digan más, Oscar o Jair? Oscar, profe, es que de hecho muchas veces me han llamado Yair, pero la verdad no es mala onda, no estoy acostumbrado y luego ni hago caso porque pienso que se dirigen a alguien más. Pero como usted No, diga, está bien, no se preocupe. me pasa igual a mí con el Alejandro también, así como que le hablan a Alejandro, pues quién sabe dónde estará. Pero Sí, sí, y hasta piensan que es mala onda, pero no, ¿eh? La verdad es que no estoy acostumbrado. sí. Pues muy bien, entonces así lo hacemos. También cualquiera de ustedes que tenga problemas con esto de la conexión, igual díganme, no se preocupen. Y pues ya veremos para que no haya ninguna repercusión. Que como les menciono, de todas formas, pues yo estoy checando quiénes que se conectan. También pues se puede estar revisando en lo que es Blackboard, pero pues sí hay que tratar de tener esa comunicación para que no les llegue a afectar. Disculpe, profesor, buenas tardes. Sí, dime. Me comentaba hace unas horas la compañera Carmen Daniela Ramírez Mesa que no podrá asistir a la clase. Ujú. Muy bien. Este, entonces no sé qué se puede hacer. Ok, para Ajá. checarlo aquí, y cualquier cosa, pues ya yo le comento si hubiera algún problema, pero pues no, lo más probable es que no. Entonces, qué bueno porque me digas, muchas gracias. Entonces, Carmen Daniela, Así es, Ramírez Mesa. muy bien, entonces yo lo tomo en cuenta y aquí pues tengo ya presente eso. Sí. Muchísimas gracias. De igual es por un detalle de salud, no sé si tenga contacto con ella ahí por un correo o un mensajito para que no tenga la duda. Sí, yo le mando un mensajito. Es más, déjame irlo abriendo porque si no luego se me va a olvidar. Entonces déjame irlo poniendo aunque sea para que ahí quede. Uh, Carmen Daniela Ramírez Mesa. Listo, entonces ya quedó ese asunto, ya algo menos. Y pues ahora, si recuerdan la clase pasada, pues ya ahora sí, entrando a tema, para ver la clase del día de hoy, del día martes primero, ya estamos a otro mes, ya qué rápido se está pasando el año. Y pues aquí lo que vamos a seguir viendo, si recuerdan, fue esta parte de lo que eran el equilibrio, que es líquido, gas, en el cual pues en el primer problema veíamos que se iba a difundir o se iba a mezclar o íbamos a tener una concentración de lo que era agua en el aire, o sea que íbamos a tener vapor de agua en el ambiente, pero queríamos determinar sus fracciones y estas fracciones pues las íbamos a determinar por medio de lo que es esta ecuación, ¿sí? Que nos habla sobre lo que son las fracciones de este vapor en lo que sería un gas.
Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos una relación entre lo que es la presión vapor de ese líquido que se está generando a una temperatura determinada y la estamos relacionando con la presión atmosférica. Una vez que tenemos esa relación, pues nos dará como resultado un porcentaje, que sería este de 1.85%, y nos diría que pues en sí la humedad que está yéndose al ambiente pues es muy pequeña. Sin embargo, también pues podemos, ahí me fui por otra, también podemos ver lo que pasaría al contrario, cuando el aire empieza a mezclarse o a entrar en lo que es este líquido. Entonces, para este caso, ¿qué es lo que vamos a usar? Vamos a usar la ley de Henry. Y en la ley de Henry necesitamos algo que es llamado o que es conocido como constante de Henry. Por lo tanto, con esta información, lo que hacíamos era aplicar esta ecuación que ya conocíamos de la presión vapor, que nos habla de buscar una presión de saturación a una temperatura determinada. En este caso eran 17 grados centígrados, que era más o menos un promedio entre estos dos valores. Y al obtener esa presión vapor, lo que íbamos a hacer era restarla a la presión atmosférica o presión del sistema. Una vez que teníamos esto, pues ya teníamos la presión de aire seco, o sea que la presión sin estar contando la humedad. Por lo tanto, nos iba a dar la presión de aire seco y esa la íbamos a utilizar para calcular la fracción del aire seco en el lado líquido. O sea que cuánto de ese aire se iba a mezclar con el líquido. Y para ello ocupamos esta presión de aire seco en el lado gaseoso entre la constante de Henry, la cual pues nos lo daban aquí en el problema. Sin embargo, ¿cuál era? Ahora sí que el problema, valga la redundancia, pues el problema eran las unidades, estaban dadas en bars. Por lo tanto, si nuestra presión parcial está dada en kilopascales, pues tendremos que convertirlo forzosamente a bares. Y una vez teniendo eso, pues vamos a poder lograr la conversión de estas unidades en lo que sería una fracción de este aire seco en el lado líquido. Era muy fácil, solamente tenemos que ver esto en las tablas, que espero ya tengan sus tablas descargadas, porque de estas vamos a estar usándolas mucho y durante todo lo que es el cuatrimestre. Entonces, aquí van a encontrar esa información y después de esto vamos a ver también dentro del libro Smith-Van Ness y del Zengel, este es del Zengel, perdón, este sí es del Zengel. Vamos a encontrar lo que son las constantes de Henry que vienen en una tabla. Igual los pueden buscar en el Perry, también según recuerdo ahí vienen. Y aquí pues está dada con este tipo de acomodo donde nos da los solutos y nos da diferentes temperaturas en las cuales van a estar cambiando estas constantes de Henry. Si se fijan, de repente vemos 440 y luego nos brincamos a 500, 700, 800, 900 y 1100. Entonces, sí van a cambiar con lo que es la temperatura. Aquí estamos hablando de 290, lo cual sería alrededor de 27 grados, por ahí más, ¿sí? Y si cambiamos a los 30, pues ya tendríamos, a los 37 grados, pues ya tendríamos otra cosa. A los 47, pues ya estaríamos hablando también de algo muy distinto y así sucesivamente, cada que aumenta, pues 10 grados centígrados o 10 grados Kelvin. Y pues esto nos va a dar parte de lo que es nuestra ecuación para determinar lo que sería ese gas en un medio líquido, cómo se va a disolver. No sé si hasta aquí tengan una duda, que este fue el problema que vimos como final de la clase pasada. Muy bien.
Entonces, continuando con esto, vamos a tener un nuevo problema. ¿Lo alcanzamos a ver o no lo alcanzamos a ver? Que es en donde tenemos una mezcla de amoníaco y vamos a tener en dos fases, en una fase líquida y una fase gaseosa. Ese no. Muy bien, muchas gracias, Sofía. Entonces, este es el que lo vamos a ver el día de hoy, que tiene ya este conjunto entre lo que es la ley de Raoult, que fue la primera ley que vimos, en donde pues relacionamos todo esto, que nos decía que la fracción del vapor era igual a la presión vapor entre la presión del sistema. Esta es, ya dijimos, la ley de no recuerdo cómo escribe, se fue la palabra, pero pongámosla así, Raoult. Entonces, esta es la que nos describe esa parte, cómo se va a difundir un líquido en un sistema gaseoso. Mientras que la ley de Henry nos dice cómo se difunde un componente gaseoso en un medio líquido. ¿Sí? Esto es la diferente forma en la que vamos a estar viendo lo que tiene que, o lo que corresponde a las concentraciones en dos medios. Dime, Oscar. Profe, el último contenido que subió semanal fueron las tablas, ¿verdad? Sí. Ok, nada más. Es que estas diapositivas yo no las había visto. Por eso le preguntaba. ¿No vienen en el contenido de la semana antepasada? Digo, perdón, en la del... ¿Qué fue? ¿El día martes de la semana pasada? Me parece que no, profe, pero ahorita lo reviso bien. Ok, si no, ahorita lo subo de todas formas, porque pensaba que sí venía toda esta parte, pero igual y pues, yo me equivoqué por la información, pero si no, ahorita se lo subo, no se preocupe. Entonces, qué bueno que me dices para tenerlo en cuenta. No, profe, mi error, sí están, es en la clase, se llama la presentación de equilibrio físico 2, clase 1. Sí, en sí la está. clase 1 también. Ah, ok, muy bien. Perfecto, gracias, disculpa. No hay que. Entonces, aquí, pues ya como vimos, nos dice, un sistema de refrigeración por absorción, a menudo se utiliza una mezcla de dos fases en equilibrio de amoníaco, líquido y agua. Considere una de tales mezclas a 40 grados centígrados, aquí nos está diciendo una temperatura, si la composición de la fase líquida es 70% amoníaco y 30% agua. Y esto pues está en números molares. Y nos pide determinar la composición de la fase vapor de esta mezcla si las presiones de saturación del agua y del amoníaco pues son las siguientes a 40 grados centígrados. Para el agua pues tenemos una presión saturación de 7.3851 kilopascales y para el amoníaco tenemos 1554.33 kilopascales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a manejarlo como una mezcla ideal y aplicar la ley de Raoult para poder solucionar. Entonces, vamos avanzando en el problema. Primer paso que tenemos, aquí vamos a colocarlo, y es determinar la presión total. ¿Cómo vamos a determinar la presión total? Pues muy fácil. Veamos acá qué tenemos de información y nos dice, la presión saturación es 7.3851 para el agua. Entonces, presión, aquí lo voy a poner, del agua, 7.3158. Y esta sería la presión vapor, que me faltó ponerle ahí, vapor del agua. Ahora para el amoníaco tenemos 1554.33. 1554.33. Y esta es la presión para el amoníaco, la presión vapor. Y recuerden que esta está dada a 40 grados centígrados. Pero, ¿qué creen? Aquí hay algo importante. Nosotros no podemos suponer directamente estas presiones y sumarlas, porque esto nos está hablando de que son 100% puros. Entonces, si nosotros dijéramos, pues ¿sabes qué tiene esa presión? Tendría que ser todo el sistema de agua o todo el sistema de amoníaco. Pero como no lo es, tenemos que manejar porcentajes.
¿Y cómo lo vamos a hacer esto? Pues simplemente tendríamos que hacer ciertas multiplicaciones para que obtengamos los valores. Como ahí tendríamos el 7.3158 por ahí ese del 7.3158 es para el agua y el agua está en un porcentaje de 0.30, lo cual ya me da el 2.19, que en este caso da 2.22, pero aquí lo voy a poner 7.3158 por 0.3 y esto tiene que ver con lo que es agua. Ahora para el amoníaco pues tenemos igual el valor de 1554.33 por, y ahora sí, que tendríamos un porcentaje de 0.7, 0.7. Y con ello estaríamos obteniendo el valor de 1088. ¿Por qué hacemos esto? Porque recuerden que la presión vapor está determinada pues por la cantidad de líquido que tenemos y la temperatura a la cual se encuentra. Entonces, nosotros por eso estamos tomando los datos del líquido. Ahí estamos diciendo primero que lo que tenemos es un líquido que contiene agua y contiene amoníaco. Si nosotros hacemos que, o más bien medimos la presión vapor de un sistema, vamos a medir la presión vapor de ese líquido, porque recuerden que la presión vapor es la tendencia a, pues, huir de esa fase y transformarse de líquido a vapor. Pero, en este caso, pues no tenemos que el 100% sea un componente. Lo que tenemos es de que vamos a manejar dos componentes, donde uno es agua y el otro es amoníaco. Y como no son el 100% ninguno de los dos, pues van a tener un porcentaje cada uno. Por eso es que sacamos este 7.3158 por 30% o 0.3, que en este caso sería 0.3. Y eso nos va a dar el resultado para la presión del agua. Ahora, para la presión del amoníaco, pues tenemos que generar una presión cuando es puro de 1554.3 y se encuentra una concentración de 0.7. Por lo tanto, aquí la presión que estaríamos manejando es la suma de ambos, que me da 1090.25. Entonces, aquí ya tengo lo que se refiere a la presión total de la mezcla. Pero, ¿cuáles son las fracciones molares? Para las fracciones molares necesito hacer uso de la ley de Raoult, que me menciona la relación entre ambas presiones, que es la presión del lado gaseoso y la presión de el total de la mezcla. Entonces, aquí lo que voy a hacer es tomar esto que ya conozco, que es la presión del agua, y dividirlo entre la presión total. Que esta presión total ya sería este dato que generé acá arriba, de 1090.25. Y pues esa división me va a dar un valor de 0.0020, que es la fracción de agua en el lado gaseoso. Mientras que la fracción del amoníaco en el lado gaseoso, pues va a estar determinado por lo que sería la presión de amoníaco entre la presión total, que serían 1080, que aquí lo saco de esta parte, entre pues la presión de mi sistema, que son 1090.25, mientras que la del amoníaco pues sería 1088.03. Y así obtendría un valor de 90.9980 para lo que es el amoníaco. ¿Por qué se debe esto? ¿Por qué creen que el valor del amoníaco sea tan grande? ¿Qué piensan sobre el valor de la presión vapor del amoníaco? ¿Qué se les ocurre que está pasando?
Por una pregunta. Sí, dime. ¿El 7.3158 de dónde salió? El 7.3158 es la presión vapor para lo que es el agua pura que viene aquí. A los Aquí ya no 40 grados. Ajá, 40 grados. Ok, ya es un dato. Muy bien. Ok. Sí, al igual que pues el 1554. Ok, muy bien. Bien, entonces, ¿qué creen que significa esa presión tan alta del amoníaco? ¿Qué Pues piensan? habla de la densidad que tiene. No, no es tanto la ansiedad. Es otra de las propiedades que tiene también. Se debe a que es una sustancia muy volátil. E inclusive podemos buscar su dato de temperatura de ebullición, y esto vamos a encontrar que está en los menos 33.34 grados centígrados. Entonces esto nos quiere decir que en nuestra temperatura ambiente debe ser un gas. Por eso es que se eleva tanto a ser una gran cantidad de gas, mientras que el agua solamente va a ser un poco, una humedad, por así decirlo, a esas temperaturas, ya que recuerden que el punto de ebullición del agua pues está en los 100 grados centígrados. Esa es la respuesta de por qué va a tener una presión tan alta. ¿Alguna duda hasta aquí? Yo, profe, perdón. El 2.22 y el 1088 son datos también que ya nos están dando del mismo No, enunciado. eso lo estamos sacando con la fórmula que viene ahí arribita, que dice 7.3158 por punto 3. ¿Por qué hacemos esto? A nosotros nos están diciendo en un principio que la presión de saturación para la sustancia pura, que por eso está poniendo ese supracero, es igual, y ya nos dan para el agua, que es 7.3158, y para el amoníaco NH3 pues es igual a 1554.3. Pero eso, como dice su nombre, son para sustancias puras. En este caso no tenemos sustancias puras, tenemos una mezcla binaria, y por lo tanto necesitamos buscar la información para esa mezcla binaria. Pero aquí pues Raúl empezó a investigar y descubrió que pues esa relación se llevaba a cabo por medio de sus presiones, y esto pues correspondía a la fracción en la que se encontraban esos líquidos, por así decirlo. Si sabemos que en el líquido el 70% es amoníaco y el 30% es agua, pues vamos a checar que esto está afectando lo que sería la presión saturación de todo lo que es el sistema, o lo que es como una transformación, por así decirlo, ya que si modificamos las concentraciones del líquido, tendremos modificación también de lo que son las concentraciones en el vapor. Por lo tanto, recordando que la presión vapor proviene de lo que es el líquido, es la forma de que se está transformando ese líquido en vapor, pues ahí es donde veremos esta interacción. Entonces, si ya sabemos que para el agua su presión vapor es 7.3158, pues voy a multiplicarla por la fracción que aquí tengo. Ahora, si yo tengo la de amoníaco, pues aquí también la voy a colocar.
Y pues finalmente, con esta información vamos a obtener también las fracciones en el lado gaseoso, porque ahí ya sabremos cuánto más bien se encuentra de cada uno de los componentes. Y aquí determinamos que tenemos el 0.20% de agua en lo que sería el ambiente. Y tenemos también un, eh, una cantidad de lo que es agua en este vapor y una cantidad de amoníaco. Entonces la mezcla que vamos a tener en vapor será amoníaco y agua, mientras que en el líquido pues también tendremos una combinación entre amoníaco y agua. Pero entonces para sacar esos porcentajes tenemos que relacionar presión del agua o presión del amoníaco entre la presión total del sistema. Y así pues obtendremos estos valores. No sé si quedó claro o los confundí más. Ustedes díganme. No, sí, ya lo entendí, profe. No, no me había percatado que estaba fraccionado. No lo había visto. Sí, no te preocupen. Entonces, pues vayan haciendo ese apunte y ahorita que terminen me dicen para continuar con la clase y que lleven muy claro esta parte. Sí, ahorita le cambio. Entonces, ahí, ya no me dejó cambiarla. Ahí está. Ahí está para que anoten el problema y ya después me dicen para ponerle en la diapositiva posterior que puedan anotar la resolución.
Muy bien, ¿cómo van los demás? Excelente, entonces ahorita ya le paso a la siguiente donde viene la solución de lo que es nuestro problema. Entonces dejen cambiarla. Y aquí ya tenemos la solución, donde recuerden, primer paso, pues sacamos la presión total de nuestro sistema a partir de obtener cuál es la presión vapor para cada uno de los componentes. Y para ello tomamos la cantidad que tenemos de cada uno de los componentes en el estado líquido. Entonces aquí tenemos 7.3158 por 0.3, que 0.3 es la concentración del agua o la fracción del agua. Y 1088 pues proviene de 1554.3 por 0.7, que es la concentración o la fracción del amoníaco. Entonces, con esta información, pues vamos a poder ver cuál es la presión total del sistema y poder determinar la fracción de cada uno de los componentes. Excelente, Oscar. Entonces, ahorita checamos todo esto.
¿Cómo van? ¿Ya listos todos o hay alguna dificultad aquí? Si tienen alguna duda, díganme, no hay problema. Excelente. Ustedes me avisan cuando pues ya estén listos para que sigamos con este tipo de problemas y pues ya tengan todo lo que necesitan de la diapositiva. Listo, Excelente. profe. Muy bien. Entonces vamos adelantando de esto y pues ya aquí obtuvimos lo que son fracciones molares y obtuvimos también presión total de la mezcla en el lado gaseoso. Entonces, esto es lo que nos pedía el problema porque nos decía que pues teníamos toda esta información y que la composición pues ya estaba dada y necesitábamos nosotros obtener lo que era las fracciones en el lado vapor, porque recordemos que las fracciones en el lado líquido ya las teníamos, solamente necesitamos sacar las fracciones en el lado vapor. Entonces, esto es todo por esa parte. Y después vamos a checar algo que se llama ecuación de Clausius-Clapeyron. Clausius-Clapeyron realizó una ecuación que relacionaba pues las presiones y las temperaturas en dos estados distintos en donde pues había evaporación. Y con ello pues relacionó también lo que era la entalpía de evaporación. La entalpía de evaporación, pues como su nombre lo dice, es la energía que necesita el sistema para poder evaporarse y tener lo que sería un gas. Entonces, por este medio y dos estados en los cuales se encuentra en fase vapor o en punto de ebullición, vamos a poder relacionarlos. ¿Sí? Este cambio de presión y temperaturas van a poderse relacionar para poder encontrar una condición faltante.
Entonces nos dice el problema, a 20.300 pies de altura, en la cima del monte McKinley, el agua pura hierve a 75 grados centígrados. Entonces, esto es algo extraño, ¿no? Porque nosotros sabemos que a presión atmosférica de una atmósfera encontramos que el agua empieza a hervir a los 100 grados centígrados. Entonces dice, note que al suceder esto, el TS caliente será tibio y débil. Esto pues realmente no nos interesa, es así como paja que viene aquí, así como la altura y el nombre del monte. Esto pues no nos interesa, puede ser en cualquier monte. Y dice, ¿cuál será la presión atmosférica en esa región? O sea, y en este monte que está a 20.320 pies de altura, pues tenemos que hacer ciertas transformaciones para poder encontrarlo. En esta, pues ya tenemos la entalpía de vaporización, que es la que vamos a usar. Tenemos también lo que es la presión atmosférica 1, que recuerden es de una atmósfera, la temperatura 1, que es de 373 kelvins o 100 grados centígrados, que es lo que nosotros conocemos, que el agua hierve a 100 grados centígrados a una atmósfera de presión. Sin embargo, lo que nos dice aquí es que este agua va a estar hirviendo los 75 grados centígrados, por lo cual no tenemos la presión 2, pero tenemos el dato de temperatura 2, que serían 75 grados centígrados o 348 kelvins. Recuerden que esto solamente es la transformación de unidades y con eso pues tendremos la información suficiente. Ahora, ¿qué más necesitamos? Aquí vemos a R y la entalpía de vaporización. La entalpía de vaporización, el problema ya no las da, entonces esto es un problema menos. Y lo que nos faltaría sería R. R aquí hay que tener mucho cuidado para usarla. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que sus unidades coincidan con lo que estamos realizando o con las unidades que estamos trabajando. Por esa razón es por la cual tenemos que tener un gran cuidado y debemos de usar la correcta. Entonces yo tengo una R que está en 2 calorías mol Kelvin. Aquí este dato proviene de un redondeo. Ustedes en realidad, ¿cómo decirlo? La R que van a usar en calorías mol Kelvin es de, déjenme ver por qué se me fue la onda, de cuánto vale, calorías mol Kelvin, 1.9872. Esto es el redondeo de 1.9872 y también son calorías por mol por Kelvin. Entonces, aquí para facilitar el cálculo simplemente lo están redondeando. Pero realmente el valor que deberíamos de usar es 1.9872, que después tendrá otras cifras significativas, otras cifras después del punto, y pues vamos a encontrar sin números muy grandes. Pero, ¿dónde vamos a encontrar valores de R? Pues hay muchas páginas y muchos libros que no los mencionan. Aquí pues podemos ponerle simplemente a Google imágenes que nos muestren los valores de R y pues va a mostrarnos muchos tipos, ¿sí? Nos puede mostrar en atmósferas litro entre mol Kelvin, puede estar en milímetros de mercurio litro entre mol Kelvin, puede estar también calorías mol Kelvin, que es esta, en joules por mol Kelvin o en pascales metro entre mol Kelvin puede estar también. Entonces, todas esas opciones son las que tenemos para poder hacer uso de lo que es R. Por eso hay que tener mucho cuidado y verificar en qué unidades tenemos los demás datos. Si no tenemos consistencia entre las unidades, hay que hacer transformaciones o hay que buscar un nuevo valor de R. Por ese motivo es que hay que checar bien esto. Entonces, aquí tenemos calorías mol Kelvin, tenemos temperatura en kelvins y aquí tenemos la presión en atmósferas. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar a partir de esta fórmula lo que es el valor de la presión 2, que la tenemos aquí. Entonces,
vamos despejando y tenemos primero que generar un exponencial. Aquí lo ponemos y de este lado pues ya no tenemos este logaritmo, lo hemos desaparecido y queda presión 2 entre presión 1 y la que nos interesa es presión 2. Por lo tanto, estar dividiendo pasa multiplicando. Y por lo tanto, nuestro resultado pues estaría como presión 1 por E a la entalpía de ebullición entre R por 1 entre la temperatura 1 menos 1 entre la temperatura 2. Así es como sale esta fórmula que estamos viendo acá. Entonces ya vimos de dónde proviene esta fórmula de presión 2 y simplemente lo que tenemos que hacer es sustituir. Ya nos dieron esta parte que es la entalpía de ebullición o la entalpía de vaporización. En este caso, pues es mejor llamarla de vaporización porque sabemos que es para que se genere un vapor. Ahora, si se fijan, analicen bien las unidades. Aquí tenemos kilocalorías por mol y de repente si lo metemos en esta parte vamos a tener inconsistencias. ¿Por qué? Porque aquí tenemos calorías y en lo que es la entalpía tenemos kilocalorías. Entonces tenemos que dejar todo en las mismas unidades, lo cual nos transformaría estas 11.38 kilocalorías en 11.340. Y es lo que tenemos aquí, 11.340 entre 2, que es el valor de R, por 1 entre 373, que es la presión conocida, la temperatura conocida, que es la temperatura 1, que nos dice que el agua ebulle a 100 grados centígrados, menos 1 entre la temperatura 2, que es la temperatura a la cual ebulle en este monte. Una vez que lo tenemos, también tenemos que multiplicar por presión 1, que esto pues ya lo tenemos y sería la presión a la que el agua ebulle a 100 grados centígrados. Entonces sustituimos todo y hacemos esta transformación, esa solución para poder obtener el valor de P2. Saquemos la calculadora para checarlo, que esté correcto. Ya tenemos la calculadora. Vamos viendo. Y nos dice que tenemos el neperiano a la potencia. Y aquí es donde empezamos. Tenemos paréntesis, abrimos 3 paréntesis. Y tenemos lo que es la entalpía de vaporización, por lo cual será 11.340 entre 2, que es el valor de R que aquí nos reporta. Cerramos el primer paréntesis, multiplicamos, abrimos el siguiente paréntesis y ponemos 1 entre la temperatura 1, que son 373, menos 1 entre la temperatura 2, que son 348. Cerramos paréntesis y volvemos a cerrar paréntesis. Ahora vamos a multiplicar esto, ya le podemos dar igual, por 1. Y eso pues quedaría igual a 0.33 y estos serían atmósferas. ¿Y cómo sé que son atmósferas? Pues tenemos que hacer el análisis dimensional. Pero aquí, como es un exponente, un neperiano, pues no necesitamos hacer el análisis dimensional. Sabemos que de ahí pues no van a surgir unidades, pero de sí va a ser en presión. Por lo tanto, 1 nos dará las unidades de la presión que ya estábamos manejando. Entonces, aquí está la respuesta, son 0.33 atmósferas. Y por esa razón es que estamos teniendo esa presión 2 a partir de saber condiciones de otras, ¿cómo podríamos decirlo?
de otras condiciones, disculpen ahí la redundancia, pero aquí es donde podemos ver todo eso que se refiere a la relación entre lo que es el cambio de estado de agregación, pues ya sabemos que el punto de ebullición pues no va a cambiar, van a estar siempre llegar a lo que serían esos 100 grados centígrados o dependiendo de a qué presión nos encontremos. Puede estar variando esta temperatura, pero siempre van a estar esa cantidad de energía para poderse convertir de un líquido a un gas. ¿Aquí tienen alguna duda? Sí, profe, ¿me puede repetir, por favor, de la conversión que hizo del valor del agua de 11.34 kilocalorías sobre mol? Sí, aquí haz de cuenta que tenemos una delta H de vaporización que en los libros viene mucho como FG. Esto significa entalpía de vaporización. Entonces, a mí me lo dice que es 11.34 kilocalorías por mol. Sin embargo, nosotros lo necesitamos en calorías porque la R está dada en calorías. Si lo tuvieran ustedes la R en valor de kilocalorías, pues no importa, usarían el valor de esa R con kilocalorías. Pero en nuestro caso no lo tenemos. Por lo tanto, vamos a convertir estas estas kilocalorías en calorías. Simplemente, pues, multiplicamos esto por 1000 y quedaría ya los 11.340. Entonces, de ahí es donde sale esta parte que tiene que ver con la entalpía de vaporización. No hay de qué. Entonces, ahí tienen para anotar eso. Cualquier duda que tengan me dicen y pues la solucionamos. A ver, déjame entonces checar para poner cómo salió el resultado. Aquí, entonces, vamos borrando todo. Y pues nos dice primero que vamos a tener 1 por, ahora va a haber un neperiano que lo vamos a colocar a la potencia. Vamos ahí abriendo su potencia. Abrimos doble paréntesis y vamos a empezar a colocar los datos. Primero tenemos el 11.340 entre 2. Cerramos ese paréntesis secundario que abrimos y de aquí vamos a multiplicar, abrimos otro paréntesis y ponemos 1 entre 373 y a eso le vamos a restar 1 entre 348, cerramos paréntesis y volvemos a cerrar paréntesis. Entonces ahí ya quedaría, damos igual y nos da aquí ese valor de 0.3353. De todas formas, déjenme checarlo en Excel para ver si hay algún problema con los paréntesis, que haya algo que me falló. De
Entonces, aquí vamos programando de una vez, pues tenemos el delta H VAP. Tenemos el valor de R, el valor de la presión 1. No, pues sí se está, aquí está. Y el valor de la presión 2, que es el que no tenemos. Temperatura 1, temperatura 2. Y ahora vamos a hacer la transformación. Aquí lo que necesitamos nosotros es la presión 2, que va a ser igual, y ahora sí tenemos la presión 1 por el exponente, aquí está, devuelve a E elevado a la potencia que se indique. Entonces damos doble clic y nos pide el número. Pues este número va a ser lo siguiente. Y viene aquí, paréntesis, delta H VAP, que es este, entre R, que va a ser este valor, cerramos paréntesis, multiplicamos, abrimos paréntesis, volvemos a abrir paréntesis, sería 1 entre, y tenemos el valor de T1. T1 aquí está. Ahora cerramos paréntesis y restamos 1 entre T2. Aquí vamos a colocar T2. Cerramos paréntesis, volvemos a cerrar otro paréntesis y nos quedaría otro paréntesis por cerrar. Entonces ya tenemos completos los paréntesis. Damos Enter, nos va a dar un error porque están vacías. Entonces vamos colocando los valores. Los valores, recordemos que tenemos que es 11.340 para delta H. Para R lo estamos considerando como 2. La presión 1, recordemos que lo estamos manejando como una atmósfera. La temperatura 1, en su caso, es 373 grados Kelvin. Y la temperatura 2 es 348 grados Kelvin. Entonces, ahí ya hicimos todo ese cálculo y nos dice que sí, es correcto, que es de 0.3355. Entonces, nosotros podemos reducirle aquí el número de cifras. Nada más queremos 2 y pues sería 0.34. Y esto recuerden que está dado en atmósferas. Entonces, aquí también esta es atmósferas. Y pues los demás tendrán sus diferentes unidades que tendremos que ir anotando. Pero aquí, como se fijan, ya tuvimos la resolución y pues sí es correcto. No sé si con esto ya viste cuál era tu problema, Leusis. Chécate las separaciones en los paréntesis, puede ser algo de eso, que haya cierto problemita, pero sí chécalo y a lo mejor algún paréntesis que se te olvidó y se esté multiplicando delta H VAP entre R por 1 entre temperatura 1, puede que esté pasando eso y por lo tanto te está dando ese valor. Disculpe, profesor, yo tengo duda en cómo fue que salieron los valores de 373 y 348. 373, 348. Esto nos lo da el mismo problema porque nos habla de que tiende a hervir el agua a los 75 grados centígrados. Esos 75 grados centígrados son 348 kelvins. Y sabemos que normalmente, pues, el agua hierve a los 100 grados centígrados, que son igual a 373 kelvin. Entonces, de ahí es donde proviene ese dato que se refiere a lo que es estas temperaturas en las cuales va a ebullir el agua. Ok, profesor, muchas gracias. No hay de qué. Acuérdate que es el neperiano y tiene un valor, aquí te lo pongo ahorita. Y entonces tenemos esto, aquí está, y es 2.718 con más cifras, pero es en sí 2.718.
Exactamente como Sofía dice, pues ahí nada más tienen que estar checando los paréntesis. ¿Cómo les recomiendo que lo hagan, por ejemplo, en el caso de Excel? Ahorita les regreso a todo esto para que lo sigan anotando, pero aquí, fíjense, si ven, viene muy, ¿cómo decirlo? Muy unido todo, que no sabemos dónde está cada cosa. Entonces le vamos a dar simplemente espacios a lo que son las fórmulas y no va a pasar nada. No tienen que tener miedo de que, ay, no, es que ya no va a salir la fórmula. No, no va a pasar nada. Entonces aquí yo separo todo, separo esto también y estos pues son restas, entonces lo puedo separar también. Y ya se fijan, ya sé cuáles son cada uno de estos paréntesis, de dónde provienen cada uno y también qué se está realizando de operaciones. Entonces, fijan, esto es lo que se realiza primero porque pues provienen de las divisiones, recuerden, después se realiza esto, después se realiza lo que sería la resta para realizar esta multiplicación y sucesivamente pues estaría el exponente o el neperiano que está elevado a esta potencia y finalmente la multiplicación con C5 que tiene que ver con la presión 1. Entonces, así pueden hacerlo para que sea más fácil al momento de que meten alguna fórmula y pues también en la calculadora chequen que sus calculadoras pues les muestren así como esa parte de todo el procedimiento para que sea más sencillo también poder ver cuáles son los errores. Entonces les dejo aquí el problema, ustedes chequenlo y Eleusis, si sigues teniendo problemas me dices y ahorita lo checamos. Sí, aquí está negativa. Esto pues al momento que nosotros ponemos E a esa potencia anterior, aquí vamos desarrollándolo, tendríamos 1 entre 373 menos 1 entre 348, cerramos paréntesis, y damos enter. ¿Te fijas? Ahora está convirtiendo esa potencia negativa en un número pues positivo, pero se está yendo a una cantidad pequeña. Ahora veamos qué pasa si la potencia es positiva. Ejemplo, pongamos aquí E a la menos 10. Ejemplo. Ahí no se puso. A ver, E a la menos 10. Y te fijas, aquí sí lo vemos como un número negativo, pero en ese caso, como era un número pequeño, tendríamos E a la menos 0.0012. Entonces, fijas, este es un número positivo porque es un número pequeño, lo está transformando en un número positivo. Ahora, si tuviéramos otra vez E a la potencia
Y aquí tuvimos un número pequeño, pero este positivo, 0.0012, tenemos un número que es mayor a 1 y está tomando esos valores. En el otro caso, recuerda que era un número, también lo que es positivo, pero va a estar con un signo positivo y proviene de un símbolo negativo. Muy bien, Eleusis. Excelente. Yo ya estoy listo, profe. Muy bien. Entonces ahorita nada más que terminen tus compañeros y seguimos.
Profe, ya no me deja ver de nuevo la presentación. Voy a reiniciar mi equipo a ver si ya me deja de esa forma. Sí, no te preocupes. Muchas gracias. No hay de qué. ¿Qué tal va todo hasta ahorita? Excelente. Entonces, en cuanto terminen, me dicen para continuar con todo esto. Muy bien, Raúl, no te preocupes. Y ahí pues me mandas las cosas ya que tengas tu celular. Entonces no te preocupes por eso. Y sí, de repente ahorita es lo que también está muy, como podrían decir, muy de moda, que también los celulares pues se andan fallando, pero pues sí, es que ahora aún dependemos más. Esa es la razón. Pero sí, no te preocupes. Excelente.
Muy bien. Excelente, Sofía. Entonces ahorita continuamos ya con esto para pues empezar ya a tratar de finalizar la clase porque ya casi es hora. Entonces, pues hasta aquí va quedando claro lo que es clausus clapeyron y para qué se usa. Aquí lo que vamos a hacer es relacionar, como les digo, dos puntos que están ocurriendo en diferentes condiciones. Ya estamos viendo aquí que tienen que ver con presión y temperatura, pero estamos manejando dos presiones distintas y dos temperaturas distintas. Entonces, también a partir de eso, pues podríamos sacar la entalpía teniendo esas dos condiciones a las cuales ocurre la ebullición. Solamente pues sustituiríamos estos datos y estaríamos obteniendo como resultado lo que sería la entalpía de evaporación. Entonces, siguiendo con todo esto, aquí nos hace referencia a reacciones exotérmicas y endotérmicas, así como sus entalpías. Pero ¿por qué tiene importancia esto? No estamos hablando de reacciones otros, pero estamos hablando de evaporación. Aparte, también de repente oiremos estas definiciones. ¿Y qué es lo que nos dice? Nos dice que una reacción exotérmica va a estar ocurriendo cuando tengamos una entalpía menor a cero. Si la entalpía es menor a cero, esto quiere decir que los reactivos están transformándose en productos, pero con menor carga energética. Entonces, lo que está sucediendo es que se está liberando energía. Por eso es que se trata de una reacción exotérmica. Pero si al revés, nosotros lo que tenemos es una entalpía mayor en productos que en reactivos, lo que estamos haciendo es absorber energía y por lo tanto se trata de una reacción endotérmica. Esto es lo que nos define lo que es endotérmico y exotérmico. Por lo tanto, también con esa información vamos a ver este punto que es de suma importancia. ¿Por qué? Porque vamos a la ecuación de Clausius-Clapeyron y nos dice que tenemos una presión vapor del éter etílico a 100 torrs y 115 grados centígrados y de 400 torrs a 17.9 grados centígrados. Por lo tanto, tengo que determinar yo el delta H de vaporización. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues simplemente voy a despejar entalpía de vaporización y esto es igual al logaritmo de la presión 2 entre la presión 1 por R entre 1 entre T1 menos 1 entre T2. Al momento que yo sustituyo todos estos datos y resuelvo, me va a dar algo que me va a sonar un poco extraño. Y sería este valor de menos 3.22 kilocalorías por mol. ¿Ustedes creen que es posible este resultado? Acuérdense que estamos hablando de entalpía de vaporización. ¿Se les hace lógico o ilógico? Pues se supone que no podría ser, profe, porque al final la entalpía habla de temperatura o calor y pues el calor es energía y no existe energía negativa. Pues en este caso sí no existe como tal energía negativa, pero recuerden que el signo habla de que estamos retirando calor. Entonces... ok. Perdón, me fui por otro lado. Sí, entonces en este caso no estaremos hablando de entalpía de vaporización, sino sería una entalpía de condensación. Exacto, Raúl, aquí estaríamos hablando de que ahora, en vez de tener una reacción endotérmica, como acá nos lo decía, que es mayor a cero, tendríamos una reacción exotérmica, o sea que está liberando calor. Por lo tanto, no estaríamos hablando de una evaporación, porque recordemos que para la evaporación ahí necesitamos absorber
calor. ¿Para qué? Para que las moléculas tengan la suficiente energía cinética como para poder desprenderse de lo que es el líquido. Por ese motivo es por el cual esto no es posible. Entonces, analicemos qué puede ser el error. Y aquí vemos 400 torrs a 17.9 grados centígrados. Y aquí vemos 100 torrs a 115 grados centígrados. Pues aquí ya nos da una inconsistencia. Entonces, ¿cuál puede ser el problema? Pues que esté mal anotado y le falta aquí un punto. Y eso es el error, ya que si lo realizamos con 11.5, tendremos que su entalpía de evaporación es de 35.853. Entonces, esto ya si nos habla de algo lógico. Por lo tanto, vamos a ver qué es el error. Y ese problema, ¿por qué es de tanta importancia? Porque esto es de las cosas que ustedes tienen que analizar en los procesos para determinar cuál es el error. Si de repente usted le dice, no, pues es que nuestra entalpía de vaporización es menos 3.22 kilocalorías, y ustedes van bien contentos y ponen su información, hacen su modelo, y de repente toma la que les dice el sistema que pues no tienen un vapor, que tienen un líquido. Y ustedes insisten en que tiene que ser un vapor, y el sistema les va a decir, pues no, no puede ser. Entonces, aquí hay que checar por eso bien toda la información que corresponda, que sea algo lógico y algo factible. En este caso, pues ya vimos qué significan los delta H's y con ello cómo analizarlos. Recuerden, si tenemos un delta H pues negativo, significa que va a estar donando energía, mientras que si es un delta H positivo, va a estar absorbiendo energía. Entonces, esto es de suma importancia para que lo anoten. Pongan ahí sus anotaciones acerca de qué aprendieron con este problema y cómo pueden ustedes solucionar o qué es lo que tienen que buscar en sí para solucionar este problema. Entonces, hagan sus anotaciones y ahorita que terminen me dicen.
Muy bien, pues entonces ya solamente acaben de anotar esto y pongan también las unidades de R para que las tengan presentes. Y pues esto sería todo por la clase de hoy. Nos veríamos el día viernes para continuar con este problema, en donde pues obtendremos puntos normales de ebullición en una ciudad donde existe una presión barométrica de 620 torrs, que esto es lo que ya hicimos anteriormente, la entropía en el punto de ebullición y el delta G de reacción a 25 grados centígrados. Todo esto pues lo haremos siguiendo ciertas fórmulas que vamos a empezar a conocer. Y pues no sé si tengan alguna duda. Si no tienen ninguna duda, solamente pasen esta parte y pues ya pueden desconectarse. Que pasen muy buena ya noche y excelente día mañana. Nos estaremos